¿ya? Bueno, jovencitos, hoy día vamos a hablar sobre el poblamiento peruano, ¿ya? ¿Quién llegó a América? El Homo sapiens sapiens. ¿En qué periodo? En el Paleolítico Superior. Profe, ¿y a qué vino a América el hombre? Persiguiendo a sus presas. ¿Y cómo entró al Perú? También persiguiendo a sus presas. No olvidar eso. A ver, muchachos. Entonces, los primeros pobladores de América, del Perú, fue realizado ¿por quién? Por los Homo sapiens sapiens, ¿no? El hombre de Cro-Magnon, el hombre actual, llegaron al Perú, a nuestro territorio, a finales de ¿qué? Del Pleistoceno. Profe, en el Pleistoceno, ¿qué cosa había? Animales gigantescos, es decir, la megafauna. Aquí tenemos animales extintos pertenecientes al Pleistoceno, por ejemplo, los mamuts, los mastodontes, y un perezoso gigante. Ya aparecen los del salón, ya puros perezosos nomás. Profe, ¿cómo se llamaban? Megaterios. Entonces, profe, el hombre que llegó al Perú cazaba animales pequeños o gigantescos, gigantescos. ¿Y en qué periodo teníamos animales gigantescos? En el Pleistoceno, no olvidar muchachos, ¿ah? Y profe, después del Pleistoceno, ¿qué viene? El Holoceno. El Holoceno es la fauna actual. Entonces, muchachitos, ¿quién llegó al Perú? Homo sapiens sapiens. ¿Cuándo llegó? A finales del Pleistoceno, terminando la era de hielo, la última era de hielo, Wisconsin, ¿no? Cazando animales gigantescos como mastodontes y megaterios. ¿Qué más, profe? ¿Cuál era la actividad económica de estos primeros hombres? Eran expertos cazadores. Miren, ¿eh? La actividad principal, la cacería, profe, después la pesca, ¿y con qué van a complementar su alimentación? Con semillas, frutos, raíces. ¿A través de qué? De la recolección. Es decir, tres actividades principales: la caza, la pesca y la recolección. ¿Cuál fue la actividad económica de los hombres? Depredadora. ¿Por qué depredadora? Porque ellos no producen. ¿De quién dependen? De la naturaleza. Como no producen, son parásitos. Por eso se dice que practicaron una economía parasitaria. No olvidar, cuando alguien no produce, vive de los demás, es parásito. ¿Qué más, profe? Como no tienen lugar estable, no tienen lugar estable porque hay que estar persiguiendo a las presas, son nómadas. Cuando hablamos de nómadas, cuando no tienen lugar estable. Y estaban organizados en el primer grupo social humano. ¿Cuáles? Bandas. Si no hay bandas, ¿qué cosa buscas? Hordas, hordas o bandas, el primer grupo social que forma el hombre. Entonces, no olvidar, ¿qué grupo humano llegó al Perú? Hordas. Si no hay hordas, bandas. ¿Y quiénes formaron esas bandas? Los Homo sapiens sapiens. Profe, ¿y a qué se dedicaban? Cazadores, pescadores, recolectores. ¿Qué tipo de animales cazaban? Gigantescos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Pleistoceno, de la última era de hielo, profe. Y estos cazadores, miren, ¿eh? Por ejemplo, cazaban animales como la megafauna, el megaterio. ¿Qué es el megaterio? Un perezoso gigante. Ahí, por ejemplo, ¿no? Los que he preguntado y no responden. ¿Qué más, profe? Un mastodonte. Profe, ¿qué es un mastodonte? Un mamut. Por ejemplo, en un grupo de amigos nosotros siempre tenemos apodos, ¿sí o no? En un grupo hay un gordito, un flaquito, un alto, un chatito, un negrito, un blanquiñoso, y al gordito, ¿no? Se demora en llegar, ¿qué le decimos? ¿A qué hora va a llegar el mastodonte? O sea, hace referencia a quién? A los mamuts. No olvidar, muchachitos. Entonces, ¿en qué periodo? En el Pleistoceno. Profe, ¿y qué tipo de animales cazaban? Aquí, por ejemplo, vamos a observar los animales extintos del Pleistoceno, aunque hay uno que todavía existe hasta hoy en día, el perezoso gigante. ¿Cómo se llama? Megaterio. Profe, después tenemos al toxodonte. Después tenemos, mira, las capibaras, profe, esto todavía existe en la selva, sí, este animalito aún existe, se ha adaptado. Esmilodonte, el tigre dientes de sable, ya no existe. ¿Qué más, profe? El paleoyama, el antepasado de los camélidos sudamericanos, ¿cómo se llama? Paleoyama. O sea, eso cazaban en los Andes, sí, pues jóvenes en el Perú cazaban paleoyama, un animal gigantesco. Profe, ¿y esto parece el profe Coquito? No, es una tortuga gigante, ¿no? El cliptodonte. Profe, o sea, el cliptodonte es una tortuga gigante, sí, pues muchachos. Por eso hablamos de megafauna. ¿Qué es mega? Grande, profe, grande, grande. Fauna, animales. ¿Qué más, profe? A ver, vamos a desarrollar aquí el poblamiento peruano. ¿Cuándo se produjo, profe? Ya les dije, en el Paleolítico Superior.
No olvidara, la antigüedad del hombre peruano aproximadamente, cuidado, después me va a estar refutando, profe, pero aquí en mi libro Coquito dice 12.000, otros dirán 13.000, otros 16.000, aproximadamente 15.000 años, ¿ya? ¿Cuándo llegó, profe, el hombre? Hace 15.000 años aproximadamente en el Paleolítico superior. Es decir, con conocimientos básicos, mira, conocimientos básicos como por ejemplo el fuego. ¿Conocían el fuego? Obviamente. El Homo erectus había descubierto el fuego. Y ya estamos en el Sapiens Sapiens. Y también utilizaban un lenguaje. Profe, ¿qué tipo de lenguaje? Articulado. Uso de palabras. Yo querer comer, yo tener frío. Profe, ¿el Homo erectus hablaba así con palabras? No. Lenguaje onomatopeico, ¿no? Imitaban sonido de la naturaleza. ¿Qué más, profe? Fabrica herramientas, profe, claro. Herramientas hechas de piedra, por eso se llaman líticos. Y emplea trampas, ¿para qué? Para poder cazar, ¿no? Profe, si son animales gigantescos, caballeros, hay que cazar en grupo, hay que rodear a los animales. ¿Uno solo podrá cazar? No, pues muchachos. ¿Te imaginas, por ejemplo, a Catherine Castro lo mandamos a cazar este mamut? ¿Regresará con la presa? No, pues el mamut un pisoto, después tenemos que estar enterrándolo, ¿no? Entonces, por eso, cuando iban a la cacería, no siempre regresaban todos, ¿ah? Alguien moría en la actividad económica. A ver, desarrollemos, jovencitos, el poblamiento peruano, los representantes. A ver, escuchen, los primeros pobladores del Perú, ¿en cuántas etapas se dio? Dos. El periodo lítico, que sería el paleolítico superior, y el periodo arcaico. El arcaico, ¿en cuántas épocas se divide? Dos. Arcaico inicial, arcaico temprano, arcaico inferior. Profe, si hay arcaico inicial, ¿qué habrá? Arcaico final, profe. Si hay arcaico temprano, ¿qué habrá? Arcaico tardío. Si hay arcaico inferior, ¿qué habrá? Arcaico superior. Profe, en el periodo lítico, en el paleolítico, los que llegaron por primera vez al Perú, ¿a qué se dedicaban? Cazadores, recolectores, pescadores, nómadas. ¿Qué son nómadas? No tienen lugar estable. Profe, arcaico inferior, arcaico inicial, horticultores, domesticación de plantas, pastores, domesticación de animales. Se trasladan por estaciones, seminómadas por estaciones. Profe, ¿y cuántas estaciones conocían? Dos. Época de lluvia y época de sequía. ¿Cuántas estaciones? Dos. Época de lluvia, época de sequía. Nada más. Profe, y en el arcaico final, tardío, superior, son sedentarios. ¿Por qué? Porque practican la agricultura y la ganadería. Profe, propiedad privada. Aparece la propiedad privada. Clases sociales. Profe, como ya existe la... Como ya existe la propiedad privada, el hombre se va a trasladar. Dígame. Número de cuenta no lo tengo. Dime. ¿Número de cuenta? Ajá. ¿Número de Sí, cuenta? ¿Qué número de cuenta? ¿Quién te pide el número de cuenta? A ver, entonces, muchachos, no olvidaran, sedentarios, ¿qué quiere decir? Que se establecen en un solo lugar, En los cazadores tenemos a Guitarrero 1 en Ancash, a Tacaway en Moquegua, a Chivateros en Lima, a Toquepala en Tacna, a Paiján en La Libertad y a Lauricocha en Huánuco. ¿Qué más, profe? En los horticultores, pastores seminómadas, Nanchoque en Cajamarca, Guitarrero 2 en Ancash, Santo Domingo, Paracas en Ica, Chilca en Lima, Cabeza Larga en Ica, Telar Machay en Junín, Jaiwa Machay en Ayacucho, Piqui Machay también en Ayacucho. Profe, y en los agricultores ganaderos sedentarios, Tablada del Lurín en Lima, Cerro Paloma en Lima, Caral al norte de Lima, Huacaprieta en La Libertad, Cotoche en Huánuco, Chuquitanta Paraíso en Lima, Las Aldas en Casmaancash y Tutiscaío en Ucayali. Son los hombres, por ejemplo, del Perú, ¿no? Cuando tú hagas tu resumen, ¿qué haces? Me copias esta diapositiva nada más. Y aquí, ¿qué le aumentas? A Guitarrero 1, aparte de Ancash, el descubridor. El descubridor, más adelante lo vamos a explicar quién es, Thomas Lynch. ¿Qué más le aumentas? Un dato, el primer poblador del Perú. Igual acá, Nanchoc, Cajamarca, ¿quién lo descubrió? Tom Dillehey. Importancia, primer horticultor del Perú. Aquí, por ejemplo, en Cotoche, en Huánuco, ¿quién lo descubrió, profe? Seiichi Izumi. Importancia, las manos cruzadas. Ese es todo el resumen de las 18 diapositivas. En uno solo que tiene que aumentarle algo que estamos aprendiendo. No olvidar, muchachos. Pero como dice el jovencito, profe, para pasar el tiempo lo copio todo, ese depende de cada uno. Todo se evalúa, todo se valora.
¿Qué más, profe? Entonces desarrollemos ya cada uno de los hombrecitos. El hombre de Guitarrero 1, ¿dónde se encuentra? En Ancash. ¿Quién es el descubridor? Thomas Lynch. Aquí, por favor, hay una equivocación, es con I griega, no olvidar eso, ahorita lo corrijo. Thomas Lynch, ¿qué cosa encontró en Guitarrero 1, profe? Herramientas, ¿no? Herramientas hechos de piedra. Por eso, ¿cómo lo llaman a este señor, a Guitarrero 1? El primer poblador del Perú. El primer poblador más antiguo, o mejor dicho, el poblador más antiguo del Perú, ¿quién sería? Guitarrero 1. El poblador más antiguo del Perú, Guitarrero 1, no olvidara. ¿Y cuándo llegó, profe? A finales del Pleistoceno. ¿Cazando qué cosa? Megaterios y paleo-llamas. No olvidar eso, muchachitos. ¿Dónde se ubica? En Ancash. ¿Dónde se encuentran los restos líticos más antiguos? ¿Qué son restos líticos? Herramientas hechos de piedra. Aquí en Guitarrero 1. Después tenemos al hombre de Tacaway en Moquegua, descubierto por David Kiefer. Profe, David Kiefer, ¿qué encontró, profe, en Moquegua? Mira, estos utensilios hechos de piedra. Pero Moquegua es costa, por eso lo llaman el poblador más antiguo de la costa sur. Profe, antiguamente, ¿quién era el primer poblador de la costa? Chivateros. Ahora, ¿quién lo desplazó? Tacaway. ¿Y qué cosa practicaban económicamente hablando los Tacaway? El marisqueo. ¿Qué cosa es el marisqueo? El marisqueo, muchachos, es la recolección de mariscos. No olvidara, ¿dónde se puede recolectar mariscos? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? Los escucho. En la costa. En la La costa, costa, profe, claro. Por en la ejemplo, si sierra, nosotros profe, en en la la sierra te sierra. voy a hacer recolectar a ti, vas a ver. No olvidar, muchachos. Cuando vas a La trucha, en la playita, jóvenes, full mar. Bolivia, profe. En Bolivia, En Bolivia. Ahorita vas a ver en Bolivia. A ver, Maricielo Mendoza pregunte, está levantando la mano. Lago Titicaca. Maricielo Mendoza pregunte. Profesor, eso era hace rato. Dígame. Eso era hace rato. Ah, ya, eso era hace rato. Ya, joven, no se preocupe, así de cierto tiempo les voy a dar oportunidad para que participe, ¿ya? ¿Qué más? Seguimos. Y, profe, Pacay-Casa, por ejemplo, siempre escuché Pacay-Casa, ya no se acepta como el primer poblado, ¿ya? Descartaron a Pacay-Casa. Sí, profe, sí. Para muchos historiadores, el hombre de Pacay-Casa no existió. ¿Por qué no existió, profe? Porque los restos, por ejemplo, líticos que se encontraron son producto de la erosión, son fragmentos de roca. Los restos de este animal megaterio que se encontraron también es producto de una muerte natural, ¿no? O sea, mira, este megaterio murió de forma natural, es decir, el hombre de Pacay-Casa no lo cazó. Y, profe, ¿quiénes explican eso? Augusto Cardich, Thomas Lynch, Luxio Bonavia y Daniele Lavalle. Ellos argumentan que el hombre de Pacay-Casa no existió. Entonces, ¿quién sería el poblador más antiguo? El hombre de Guitarrero. Guitarrero 1, claro, estamos hablando de Guitarrero 1. Pasamos al hombre de Chivateros o Chillón. Profe, ¿por qué Chillón? Porque está a las orillas del río Chillón en Lima. El descubridor, Eduardo Lani. Profe, ¿qué cosa encontró Eduardo Lani? Montones de piedra. Como se encuentran montículos de piedra, profe, ¿para qué amontonaban piedras? Para fabricar herramientas. Por eso, ¿cómo lo llamó Eduardo Lani? El taller lítico más grande de América. Profe, ¿en cuántos lugares? En 4. ¿Cuáles son, profe? El más antiguo, Zona Roja. Después, ¿qué viene? Oquendo, Chivateros 1, Chivateros 2. Orden cronológico, del más antiguo al más reciente. Entonces, el taller más reciente, ¿cuál sería? Chivateros 1. El taller más antiguo, ¿cuál sería, muchachos? Los escucho. El taller más antiguo, ¿cuál sería? Si les estoy diciendo que es en orden cronológico. Zona Roja, pues, muchachos. El hombre de Toquepala, profe, un toque y pala, ¿dónde queda? En Tacna, profe. Dos personajes están relacionados, a Iomir Bojovich y Emilio González. Profe, y si me preguntan por el descubridor, ¿cuál de ellos marco? Si no hay Bojovich, González. Si no hay González, Bojovich. Y si estuviesen los dos, ¿cuál marcarían? Hablen. Descubridor de Toquepala, si estuviesen los dos, ¿cuál marcarían? los dos, profesor, los dos, a la segura. Los dos, la A y la C. A ver, ¿qué es descubrir, muchachitos? ¿Qué es descubrir? Descubrir es encontrar por primera vez algo.
Entonces, ¿quién lo encontró por primera vez? ¿González o Bojovich? González, Bojovich. Miomir Bojovich, pues muchachos. Entonces, si están los dos, ¿cuál vas a marcar? Miomir Bojovich, no olvidar. ¿Ah? Y Toquepala, profe, ¿qué cosa tiene? Pinturas rupestres. Miren, ¿ah? Los grandes artistas del Perú, ¿quiénes son los hombres de Toquepala? ¿Qué cosa representaban? Su actividad económica, la cacería. Profe, ¿y cómo van a cazar? Rodeando a los animales. Y cuando tú rodeas a los animales, ¿cómo se llama? El chacu, ¿no? O el chaco. Profe, ¿qué es la técnica del chacu cuando rodeas a los animalitos para cazar? ¿Y para qué representan lo que están haciendo? Son inicios de la religiosidad. ¿Qué son atisbos? Inicios. ¿Inicios de qué? De la creencia religiosa. Entonces, estas pinturas rupestres de Toquepala, ¿qué carácter tienen? Carácter mágico, religioso. No olvidar eso, ¿eh? ¿Cómo comienza la creencia de la religiosidad en el Perú antiguo? A través de las pinturas rupestres. Aquí en Puno también tenemos pinturas rupestres. Después tenemos el hombre de Paiján. Profe, el hombre de Paiján, ¿dónde se ubica? En La Libertad. 3 personajes, Claudé Chauchat, Rafael Arco Joyle, Luis Guillermo Lumbreras. Un apuno preguntó, descubridor de Paiján, no había Chauchat ni Larco Joyle. ¿Qué cosa marcabas? Lumbreras. San Marcos también preguntó, ¿no? El descubridor del hombre de Paiján, no había Lumbreras ni Chauchat. ¿Qué estaba? Larco Joyle. Y tú ya sabes, si están los dos, si están los 3, ¿cuál marcas, muchachos? Los escucho. Lumbreras. Mira esta bestialidad. ¿Cuál Lumbreras? El primero, siempre el primero. ¿Qué es descubrir, encontrar algo por primera vez? Si están los 3, ¿cuál marcas? El primero, Claudé Chauchat. Profe, ¿y en el hombre de Paiján qué cosa se encuentra? Los primeros restos fósiles. Los primeros restos humanos pertenecían a una mujer y a un niño. Profe, entonces, si me preguntaran, los primeros restos humanos en el Perú, ¿en qué región? En La Libertad. ¿Qué hombre? Paiján. ¿Y a quiénes pertenece? A una mujer y a un niñito. ¿Qué más, profe? El hombre de la Uricocha. El hombre de la Uricocha, ¿dónde se encuentra? En Huánuco. Descubridor, Augusto Cardich. Profe, Augusto Cardich en la Uricocha, en Huánuco, en la provincia 2 de Mayo. ¿Qué cosa encontró? 11 esqueletos incompletos. Y, profe, ¿qué cosa le faltaban? Los pies. ¿Y por qué ¿por qué le cortaban los pies? Querían hacer caldo de patita, ¿qué cosa querían? Sufrían de necrofobia. ¿Qué es necrofobia? Temor a los muertos. Entonces ellos creían, ¿no?, que cortándole los pies no iban a regresar después de enterrarlo. Entonces, profe, estos lauricochas, ¿qué hacen antes de enterrar? Le cortan los pies ¿a quién? A los muertitos. Y también practican las primeras deformaciones craneanas, que más adelante en Paracas va a ser de estatus social. ¿Qué más, profe? Primeros ritos funerarios. ¿Qué son ritos funerarios? Enterramientos. Profe, y también practicaron, ¿qué cosa? La pintura rupestre. En Toquepala, ¿qué cosa tenemos? Pintura rupestre. Pero hay esqueletos, no. En la Uricocha, ¿qué tenemos? Esqueletos y pintura rupestre. En Paiján, ¿qué cosa hay? Restos humanos, esqueletos, pero no tiene pintura rupestre. Profe, ¿quién tiene oferta? 2 por 1, el hombre de la Uricocha. Antes de pasar a los horticultores seminómadas, ¿alguna pregunta hasta ahí? Antes de pasar a los horticultores seminómadas, pregunte sin miedo. Entonces seguimos desarrollando, jóvenes, no tenemos por qué parar. El hombre de Nanchoc, profe, el hombre de Nanchoc, ¿dónde se encuentra? En Cajamarca. Profe, ¿quién es el descubridor del hombre de Nanchoc? Tom Dillehay y Peter Kaulik. Profe, Tom Dillehay y Peter Kaulik, ¿qué cosa encontraron? Restos de calabaza. Profe, restos de calabaza, sí, el primer cultivo del Perú, miren, la calabacita, pero no es la calabaza que conocemos en el mercado nosotros, sino, profe, se llama, por ejemplo, la calabaza moschata, denominado también zapallo loche. Cuando tú vayas al mercado, por ejemplo, la señorita Adeluz Gutiérrez de repente va al mercado y a su casera, ¿no? Casero, me da un zapallo loche, y ahí va a encontrar, esto eran los primeros cultivos del Perú, no olvidar eso, muchachos. Aparte, ¿qué más cultivaban? Mira, varones, un manicito, ¿qué más? Ciruela de fraule, tubérculos, profe, ¿qué son tubérculos? Papa, camote, yuca, etc. El hombre de Guitarrero 2, profe, el hombre de Guitarrero 2, ¿dónde se encuentra? En Ancash. Profe, si es guitarrero, ¿quién lo va
¿Quién lo va a descubrir? ¿Quién lo va a estudiar? Tomás Lynch, pues muchachos, Tomás Lynch, el mismo de Guitarrero 1. Antiguamente, Nanchok no era conocido. ¿Ah? ¿Quién era el hombre, el primer horticultor? Guitarrero. Ni siquiera decía dos, solo decía Guitarrero, porque Guitarrero 1 tampoco no era conocido. Pero ahora, tanto en Guitarrero 1 Ancash como en Nanchok, ¿qué cosa tenemos? Calabaza. ¿De cuál de ellos es más antiguo? El de Cajamarca. Por eso a Nanchok se le considera el primer horticultor. En cambio, Guitarrero 2 fue desplazado, era considerado como el primer horticultor del Perú. Era, ya no lo es. Por ejemplo, muchachos, si tú vas a postular a la UNA, hay una pregunta en el año 2002. Preguntaron, ¿el primer horticultor del Perú? En el año 2002, Nanchok no era conocido. ¿Cuál es la respuesta? Solo Guitarrero, no hay uno ni dos. ¿Qué cosa cultivaban los guitarreros, profe? Payar, ¿conocen payar? Frijol, ají y calabaza. Aquí, por ejemplo, podemos observar, ¿no?, las actividades a las cuales se dedican, ¿quiénes? Los hombres de Guitarrero. ¿Qué más, profe? Pasamos al hombre de Paracas o Santo Domingo. Profe, ¿dónde queda Paracas o Santo Domingo? En Ica, profe. ¿Quién es el descubridor de Paracas o Santo Domingo? Federico Engel. Y estos Paracas, ¿qué cosa van a hacer para pescar? ¿Qué van a utilizar? Redes. Los primeros en utilizar redes para pescar, ¿quiénes son? Los hombres de Paracas. ¿Qué más? También hacían anzuelos, ¿de qué? De concha. ¿Pero con qué se puede pescar mucho mejor? Con redes, profe. También construyen, ¿qué cosa? Chozas semisubterráneas en forma semicircular, formando pequeñas aldeas. Mira, aquí podemos observar. Entonces, ¿quiénes son los primeros constructores de aldeas? Los hombres de Paracas. Y también, jovencitos, aquí están pescando, utilizando redes. El primer poblador del litoral peruano, ¿qué es litoral? Donde habita a las orillas del mar. Los primeros que establecen a las orillas del mar, ¿quiénes son? Paracas o Santo Domingo. Y también se le llama el primer músico porque se encontró una flauta ¿de qué? Hecho de hueso. Entonces, ¿a qué poblador pertenece la primera flautita? A Paracas. Las primeras redes, a Paracas. Las primeras aldeas en forma semicircular, hoy nosotros lo llamamos chozas en la sierra, Paracas o Santo Domingo. Chilca, profe, al sur de Lima, descubridor Federico Engel. Estos señores, ¿qué cultivaron? También cultivaron en gran cantidad papa, yuca, camote o yuco. ¿Cómo se llama? Tubérculos. Por favor, con tilde, tubérculos, cuidado. ¿Qué más, profe? ¿Vivían también en chozas? Sí, al igual que los Paracas. Y estos señores son los primeros en domesticar animales. Profe, ¿así? ¿Qué animal domesticaron por primera vez acá? Mira, ¿qué cosa encontramos? Un guau, un perrito. Profe, pero no era este perro, era el perro peruano. ¿Cuál es el perro peruano? El perro calato. Entonces, ¿qué hombre domestica por primera vez el animalito? Chilca. ¿Qué animalito fue domesticado por primera vez? El perrito. Después tenemos el hombre de... El hombre de cabeza larga. No, el perro era fino. A ver, ¿qué más, profe? El hombre de cabeza larga en Ica, también descubierto por Federico Engel. A ver, señoritas, hasta los jóvenes hoy en día, para la cabeza, ¿qué utilizamos? ¿Qué cosa necesitamos? Este objeto. ¿Qué es ese objeto? El primer instrumento personal. Profe, ¿cuál fue el primer instrumento personal? Un peine hecho de hueso. O sea, profe, el primer instrumento personal del hombre, ¿cuál es? El peinecito. ¿Te imaginas, por ejemplo, a la señorita de Luz, que ahorita lo estoy observando, peinarse con este instrumento? No, pues, profe. A ver, señorita, ¿se peinaría? ¿Qué más, profe? Por ejemplo, el profe Roshi, ¿no? Se ha peinado con esto por primera vez. ¿Qué más, profe? El hombre de Telarmachay en Junín. Danielé Lavallée, ¿qué cosa encontró? Restos de camélidos. Ah, sí, profe, restos de camélidos, sí. Entonces, los hombres de Telarmachay son los primeros domesticadores de animales. En esas épocas solo había guanacos y vicuñas. O sea, del cruce de guanacos y vicuñas, ¿qué salen? Llamas y alpacas. No olvidara, los Telarmachay, ¿qué cosa comenzaron a encerrar en canchones? Guanacos y vicuñas. Y también practicaron, mira, la pachamanca. Profe, ¿qué es la pachamanca? Hornos subterráneos. ¿Qué más, profe? Pasamos a los últimos hombres horticultores del arcaico inferior. Jaihuamachay y Piqui Machay. Jaihuamachay en Ayacucho. Piqui Machay en Ayacucho. Descubridor, el mismo personaje. Richard McNeish.
Los Jaiwamachay, ¿qué cosa van a hacer, profe? También van a seguir domesticando camélidos, son considerados como los primeros pastores. ¿Qué cosa van a pastear? Llamas y alpacas. Y las llamas y alpacas, ¿cómo se originaron? Del cruce de ¿qué? De guanacos y vicuñas, ¿no? Una violada entre guanacos y vicuñas, ¿qué sale? Llamas y alpacas. En cambio, el hombre de Piquimachay, ¿qué cosa domestica? El cuisito. Así, profe, el cuy mágico, mira. El cuy, ¿por quién fue domesticado? Por el hombre de Piquimachay. ¿Dónde? En Ayacucho. ¿Quiénes comienzan a cuidar llamas y alpacas? Los Jaiwamachay en Ayacucho. Ahora pasamos a los agricultores sedentarios. Agricultores sedentarios, sí. Pues, a ver, en los agricultores sedentarios, por ejemplo, tenemos al hombre de Tablada del Urín. Tablada del Urín. ¿Dónde se encuentra Tablada del Urín? En Lima. Descubridor, Josefina Ramos de Cox. Para Josefina de Ramos de Cox, Lurín vendría a ser el primer poblador estable, el primer poblador sedentario del Perú, Lurín. Y aquí, ¿qué cosa se encontró? El entierro de un niñito, un ajuar funerario. Un ajuar funerario, mira acá, por ejemplo, ¿no? El ajuar funerario es el cajón, bueno, hoy en día lo llamamos cajón. En esas épocas se enterraban dentro de un cajón, ¿no? Lo envolvían con cueros, utensilios, etc. Entonces, el ajuar funerario de un niño, el Lurín, considerado como el primer poblador sedentario. ¿Qué sedentario? Estable, el primer poblador estable, que ya no se traslada. El hombre de Cerro Paloma, ¿descubierto por quién? Por Federico Engel. Aquí, por ejemplo, a Cerro Paloma, ¿cómo se le considera? El primer arquitecto del Perú. ¿Por qué, profe? Porque realiza una construcción cuadrangular llamado el Templo Rojo. Aquí está la primera construcción que realiza un poblador peruano. Por esa construcción, ¿cómo lo llamaron? El primer arquitecto. Después tenemos al hombre de Caral, que es importantísimo, eso viene siempre en los exámenes de admisión. El hombre de Caral, profe, ¿dónde se encuentra? Al norte de Lima, en el valle de Río Supe, en la provincia de Barranca. Primero había sido encontrado por Max Ulle, pero la que lo estudia, la que lo rescata es Ruth Shadi. Caral, ¿cómo lo considera Ruth Shadi? El primer estado andino. Mira, la primera civilización de América. ¿Quién sería? Caral. Aquí, ¿por qué, profe? Porque aquí se construyen los primeros templos religiosos. Profe, los grandes templos religiosos, ¿qué cosa eran? Pirámides truncadas con fogones, es decir, pirámides que no tienen punta y en la parte superior, ¿qué cosa construyen? Fogoncitos. ¿Y por qué construyen fogones? Porque adoran el fuego. Y como es una gran civilización, ¿qué cosa se encontró? Gran cantidad de flautas, ¿no? Hasta 32 tipos de flautas. Y para su administración utilizan quipus, también es conocido como la sociedad chupa cigarro. Eran unos fumones, no. Supuestamente había un ave mitológico en esa zona. El hombre de Huacaprieta, ¿dónde se encuentra? En La Libertad. Descubridor, Julius Beer. Aquí encontramos los primeros tejidos con la figurita del cóndor, por ejemplo, ¿no? Profe, ¿cómo se llama este objeto? Mates pirograbados. ¿Qué son mates pirograbados? Mira, son vasijas hechos de calabaza con fines utilitarios, religiosos y comerciales. Entonces, las primeras vasijas del hombre peruano, ¿cómo se llaman? Mates pirograbados. ¿Qué más, profe? A ver, seguimos, ya nos falta poquito para terminar la clase de hoy. Tenemos al hombre de Kotosh. El hombre de Kotosh, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en Huánuco, profe. ¿Quién es el descubridor? Seiichi Izumi. Pero antes de Seiichi Izumi, ¿quién había llegado a ese lugar? Julio César Tello. ¿Y qué cosa encuentran ahí, profe? La primera escultura. Profe, la primera escultura, ¿qué vendría a ser? Mire este objeto, hecho de piedra, las manos cruzadas. Esas manos cruzadas tienen fines religiosos, era su divinidad, por eso construyen el templo de las manos cruzadas. El hombre de Chuquitanta o Paraíso, a las orillas del río Chillón. ¿Quién lo descubre? Federico Engel. Y este hombre Paraíso Chuquitanta, ¿qué cosa construye? Templos ceremoniales en forma de U, profe, eran hinchas de la U, no por los colmillos del jaguar. Los colmillitos del jaguar, ¿qué forma tienen? Forma de U. Por eso construyen este tipo de templos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, muchachos? Profe, Dígame. ¿a dónde se encontró el hombre de Guitarrero? El hombre de Guitarrero, Ancash. En la misma cueva está Guitarrero 1, más profundo, y Guitarrero 2. El hombre de Guitarrero 1 es cazador del lítico, el hombre de Guitarrero 2 es horticultor del arcaico inferior, en Ancash.
También lo llaman la cueva del metalero porque hay anticristos como ustedes, jovencitos, han ido y han pintado, han dejado sus grafitis y por eso lo llaman la cueva del metalero. Eso sería todo por hoy, muchachos. Hasta la siguiente clase.